Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software. Todos somos multitareas o multiroles en nuestro día a día. Somos PMs al final del día. ¿Por qué? Porque al definir un proyecto familiar, un viaje o inclusive una fiesta, tenemos que hacer tareas de Project Manager. Y hablando de fiestas, todos tenemos algo que contar en este tipo de temas. Una vez me propuse hacer una gran fiesta y se me ocurrió invitar a 2 amigos para que me ayudaran a organizarla. Obviamente era en un lugar, le llamamos como un rancho, así un espacio donde no hay casas, donde hay solamente árboles, un bosque. Y a uno le tocaba contratar el sonido o el DJ para la fiesta, y al otro la iluminación del área, donde sería la fiesta obviamente. Yo me encargaría de los víveres y bebidas. Lo más importante que yo pensé, ¿verdad? Incluso invitar a toda la gente que debiera llegar. Llegaron más de 100 personas, había comida y bebidas. El problema o lo increíble que sucedió es que cuando llegó la noche no había una buena iluminación. Y además el DJ no tocaba exactamente canciones de moda, tocaba canciones viejísimas. Que era totalmente increíble poder tener un gran ambiente sin buena música y sin buena iluminación. Aunque las bebidas rescataron un poco el momento y la pasamos bien al final del día o de la noche. Bien, pues este tipo de cosas son las que si uno no supervisa adecuadamente quedan en una tontería o mal hechas que cuando llegas a producción te das de topes contra la pared, puesto que no le di seguimiento a las actividades que les asigné a estos 2 valiosos amigos. Todavía me acuerdo de ellos. Sobre todo cuando se te olvida incluir baños portátiles en la fiesta. Ups. El equipo de un proyecto importante y de gran alcance no estaba cumpliendo con hacer sus tareas a tiempo. Así que el recién asignado líder de proyecto decidió que era hora de mostrar autoridad y dejar ir algunos recursos poco eficientes. Muy decidido, salió rumbo al centro neurálgico de toda la operación y con un portazo entró sin anunciarse. No estaba para ser amigos. Obvio, la oficina estaba llena de personas trabajando, pero él estaba decidido a mostrar que la cosa iba muy en serio. En una esquina vio a un individuo que no estaba haciendo otra cosa más que ver el dispensador de agua de todos los posibles ángulos. El líder del proyecto se acercó a él con grandes zancadas y con voz firme le dijo: a ver tú, ¿cuánto ganas en una semana? El tipo, un tanto sorprendido ante aquello, parpadeó mientras respondía: $400, ¿por qué? El líder del proyecto inmediatamente sacó $1,600 de la caja chica del proyecto, que obviamente él gestionaba, y le contestó muy airado: aquí tienes para todo el mes, ahora sal de aquí y no regreses nunca. El tipo parpadeó otra vez, tomó el dinero y puso pies en vuelo y se fue del lugar, corriendo. El líder volteó y sonrió complacido ante los murmullos de sorpresa y confusión de los trabajadores. Con aire seguro y mirada fija les preguntó: ¿me pueden decir qué era exactamente lo que hacía ese individuo aquí? Desde el rincón de la oficina se escuchó una voz femenina que decía: era el técnico que venía a reparar el dispensador de agua que, por cierto, sigue sin servir. Ah, qué caray. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. Más sobre el tema las tonterías de un PM. Y para esto tenemos de invitado a un ingeniero industrial y de sistemas con más de 20 años de experiencia profesional y con maestría en gestión de la tecnología de la información. Herbert Guzmán, con quien compartiremos este tema. ¿Cómo estás, Herbert? Hola, Fer. Muy buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a esta charla y pues esperemos que lo que platiquemos aquí sea de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Excelente, Herbert. Herbert, ¿te ha tocado confundir un empleado de la empresa con un técnico dispensador de agua? Bueno, es una pregunta medio difícil, pero sí sucede, sí ha llegado a suceder que cuando estás integrando a una nueva compañía o estás integrándote a un nuevo equipo de trabajo, sobre todo cuando te va a tocar trabajar con consultorías o fábricas, pues ya sabes que la vestimenta no es muy rígida, entonces sí te puede llegar a tocarte, confundirte a un técnico del agua o incluso a una persona pensando que es un delincuente, ¿no? Pero son situaciones que suceden. O sea, dices, pásele, la plomería está ahí abajo y no en el tester. Es correcto. Herbert, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres y de dónde saliste? Fer, bueno,
una historia un poquito larga. Yo actualmente vivo en el estado de Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, pero soy originario del estado de Veracruz, de una pequeña ciudad allá al sur del estado, pero ya me considero regiomontano de adopción, porque ya tengo aproximadamente 32 años de vivir aquí. Claro. Como lo dijiste hace un momento, soy ingeniero industrial y de sistemas, cuento con una maestría de gestión de tecnología y tengo más de 20 años trabajando en el área de tecnología de la información, o como le llamábamos antes, en el área de informática, ¿no? Sí. Inicié mi carrera en esta área como técnico programador ya hace muchísimos años. En una escuela, estudié en una escuela aquí en Monterrey, que creo que esa escuela ya no existe, se llamaba Datamex. Okay. Eso lo hacía incluso cuando estaba estudiando aún la secundaria. Aprendí a programar ahí en COBOL, Pascal y Lotus y esas cosas que ya muchos de los que nos podían estar escuchando no saben ni que existieron, ¿no? Sí. Posteriormente, cuando ya pude trabajar, mi primer trabajo fue en una entidad del gobierno. Empecé como desarrollador con Fox Pro, solo para que te des una idea de cuántos años atrás nos estamos hablando de esto. Y igual, o sea, al ser joven, pues buscas brincar de empresa en empresa. Ajá. Vas aprendiendo más cosas. Y antes de llegar a donde estoy trabajando actualmente, estuve en una consultoría en Monterrey en la que estuve 14 años. Wow. De los cuales alrededor de 12 yo estuve trabajando con un solo cliente, que era una compañía de seguros. Muy bien. Al salir de esa compañía, estuve en la misma consultoría como parte del staff, primero como una labor de preventa, encargándome de estimaciones, planes de trabajo, para ayudar al vendedor a colocar su propuesta, y posteriormente en una fábrica de desarrollo. Y actualmente tengo un poco más de 2 años, 6 meses. Regresé al área financiera, regresé a una compañía de seguros y actualmente estoy en el área de tecnología y me desempeño como gerente de desarrollo. Excelente, excelente. Herbert, ¿dónde estudiaste tu universidad, tu carrera y tu maestría? Bueno, la carrera la estudié aquí en la ciudad de Monterrey, en la Universidad del Norte, y la maestría en gestión de tecnologías fue aquí también en Monterrey, en el Tec Milenio. Excelente, excelente. ¿Qué significa PM y PMO? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos abreviaciones, si pudiéramos llamarle así? Explícanos, por favor, esto con tus palabras, Herbert. Ok, bueno, mira, fíjate que estas dos palabras, estas dos abreviaturas causan de repente un poquito de confusión. El PM o Project Manager en sí es la persona, es el encargado de dirigir y llevar los proyectos. Muy bien. Y al hablar de dirigir, hablamos todo lo que implica estar presente desde la definición, incluso participar en la definición del proyecto, realizar la planificación, establecer objetivos, procesar tareas, toma de decisiones, presentaciones e incluso hasta llegar a la implementación. Es parte de las actividades del Project Manager, hacer que lo que se está pidiendo llegue a un ambiente productivo, hablando de proyectos de tecnología, o que lo que se está haciendo sea funcional, hablando de cualquier otro tipo de proyectos, ya que la administración de proyectos no es necesariamente o aplica necesariamente solo para proyectos de tecnología. Ahora, la PMO, esa es la oficina de gestión de proyectos. Entonces, aquí es donde se debe tener muy claro cómo los proyectos van a ayudar a conseguir los objetivos del negocio. La oficina de proyectos también como tal tiene que definir políticas, metodologías, herramientas que van a ayudar a la mejora de los procesos en la organización. Es decir, o sea, la oficina de proyectos o la PMO debe poder facilitar el intercambio de recursos, de metodologías, herramientas
entre todos los proyectos. Algunas veces se confunde un poco porque en algunos lugares al director de la oficina de proyectos le llaman PMO Manager. Ah, bien. Entonces de repente dices que tú eres el PMO. No, la PMO es la oficina, es de donde dependemos todos los project managers cuando estamos en una estructura de ese estilo. Y yo soy el PM o el administrador de proyectos o el director del proyecto o el gerente del proyecto. Hay muchísimos nombres con los que se pueden referir a las personas que estamos encargados de llevar proyectos. Perfecto, muchas gracias, Herbert. Los PM siempre andan de buen humor o de mal humor, porque yo me recuerdo que había testers con los que trabajaba y les mandaba hablar el PM. Y decían, no, hombre, a ver si no me regañan. ¿Era por cosas que hacían o por qué hablarles a los testers o a los desarrolladores? ¿Por qué llamarlos a junta? Bueno, las juntas siempre son necesarias. O sea, siempre debemos de tener reuniones de checkpoint para revisar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está impidiendo avanzar, que si te fijas, no porque estemos hablando de una metodología como por ejemplo la del PMI, la del Project Management Institute, no significa que no podamos usar algunos frameworks de trabajo como el Scrum, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, tú sabes que en el Scrum tenemos el Daily Stand-Up, sí. Pero acá también tenemos ciertas reuniones y ciertos puntos donde tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Es parte del trabajo del Project Manager. Perfecto. Parte del trabajo del Project Manager es obviamente definir sus responsabilidades y estas, quisiera que me las aclararas un poquito así a grosso modo. ¿Cuáles son las actividades del Project Manager? Retomando un poquito lo que decía ahorita, o sea, el Project Manager es el encargado de dirigir los proyectos, de acuerdo a la metodología que se esté utilizando y de acuerdo también a esta es la parte complicada probablemente, porque tienes que dirigirlos de acuerdo también a las políticas, las herramientas, procesos que te definió la PMO. Entonces debes de conocer los productos de trabajo, las entradas y salidas de cada proceso y de cada área de conocimiento. Es decir, el Project Manager debe saber aplicar los conocimientos, debe tener buenas habilidades, conocer de herramientas y técnicas que ayuden para que un proyecto cumpla con lo que el cliente está solicitando, ¿no? Entonces, creo que de forma muy resumida, esas son lo que un Project Manager debe de hacer. Entonces, si vamos a construir una casa, traemos un arquitecto haciendo una comparación. El arquitecto sería el Project Manager y los albañiles o los constructores serían el desarrollador, el tester, ¿no? El analista. Es correcto. Pero el arquitecto tiene que saber de cómo se instala o cómo se coloca un ladrillo desde ahí. No. El arquitecto en este caso, él debe ser responsable de hacer que los demás hagan una casa que sea útil. No, debe de tener puertas, debe de tener ventanas, si es de 2 pisos, debe de tener unas escaleras, si no, ¿cómo van a subir? Entonces, el arquitecto es el responsable de coordinar todas las actividades de todas las personas que participan, desde el albañil, el plomero, el electricista, etcétera, y tiene que ir sabiendo, o tiene que saber, en qué momento va a empezar a trabajar el plomero, en qué momento va a empezar a trabajar el electricista, porque imagínate que el albañil ya terminó de hacer todo lo que tiene que hacer, incluso ya afinó las paredes, ya las enyesó, y ahora tiene que venir el electricista y tiene que empezar a romper otra vez todas las paredes. Entonces, la responsabilidad del Project Manager es saber quién va a estar trabajando, en qué va a trabajar, en qué momento va a empezar a trabajar y en qué momento va a terminar. De acuerdo. Así es como lo debe de evaluar. Muy bien.
¿Hay certificaciones para PMs? Sí, sí hay, sí existen las más reconocidas, llamémosle así, son las del Project Management Institute. Ok. Son como administrador o como director de proyectos, tiene dos, una que se llama PMP, que es profesional en director de proyectos, y tiene otra que es un poquito más light, llamémosle, que se llama CAPM, que es un técnico certificado en dirección de proyectos. Fíjate que aquí, a diferencia de algunas otras certificaciones, por ejemplo, en algún marco de trabajo, los requisitos para poder tomar estas certificaciones son un poquito rudas. Por ejemplo, si tú quieres rendir una certificación como PMP y no tienes un grado universitario, no significa que no lo puedas hacer. Puedes hacerlo teniendo un grado de técnico, o el nivel de preparatoria, por ejemplo, pero debes de comprobar que has trabajado 7,500 horas liderando o dirigiendo equipos de trabajo. Y esas 7,500 horas no pueden ser en paralelo, es decir, no puedes demostrar, o no va a ser válido que trates de demostrar que llevabas 4 proyectos en paralelo, por ejemplo, de un mes, vamos a ponerlo así de forma muy, muy redonda, 4 de 160 horas, y decir que en un mes tuviste 480 horas de experiencia. No, en el mes tuviste 160 horas de experiencia. Y, por ejemplo, si ya eres, tienes una licenciatura, en lugar de 7,500 horas, te piden 4,500 horas mucho menos. Que tienes que demostrar. Y toda esta documentación tú la tienes que entregar al PMI por medio electrónico. Y pueden llegar a auditarte y ver que realmente la información que estás presentando es real. Digo, y aparte de comprobar que tienes experiencia, tienes que llevar cierta cantidad de horas de educación en dirección del proyecto. Pero digo, esas son las, como que llamémosle, las más reconocidas. Excelente. Por parte del PMI. Ahora, con todo lo que surgió hace algunos años de cuestiones ágil y marcos de trabajo, el PMP también sacó una certificación en cuestiones ágiles, y es certificado en enfoques ágiles, o ACP, le llaman. ¿Como para Scrum Master? Podría decirse que sí, nada más que el PMI tiene, o sea, no deja de ser una metodología, o sea, y claro, tienes que estar cubriendo con conocer, por ejemplo, todas las áreas de los grupos de proceso, y conocer qué es lo que vas a hacer en cada cosa, ¿no? Los grupos de proceso de inicio, de planeación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Y luego, por otro lado, toda la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión de los recursos, y en cada uno del cruce de esas actividades, bueno, hay productos que se tienen que entregar. Cada uno de ellos tiene entradas, tiene salidas, que van a ser el input. La salida de uno es la entrada del siguiente, etcétera. Entonces, no deja de ser una metodología, aun y cuando puedes hablar de que tienen ya una certificación para cuestiones ágiles. Y digo, la otra que no hay que perder de vista es que las certificaciones son exámenes un poquito caras, claro, alrededor de $400. Ajá. Y que tienen que renovarse cada 3 años.
bajo ciertos esquemas. Ahora las puedes renovar por medio de redimir PDUs que le llaman. Okay. Y está definido cuántas horas o cuántos PDUs tienes que hacer para poder renovar tu credencial. Perfecto. Muy valiosa la información que nos compartes, Herbert. Herbert, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Sigues la selección mexicana de fútbol? Sí, así es. ¿Y cuando pierde la selección o perdemos todos? Perdemos todos. Es que te lo comento porque cuando gana la selección, dice ganamos. Cuando pierde, qué director técnico tan maleta, ¿no? Y como pasa en la selección de fútbol, antes de irnos a una pausa, te quiero hacer la siguiente pregunta. Si no hay problemas en el proyecto, decimos que es causa de que todos trabajamos bien y excelente y todos pusimos mano. Pero si hay algún problema y fallamos, es culpa del PM. Quiero saber si esto es cierto y qué piensas de esto. Después de la pausa, que nos contestes esto. Herbert, nos vamos a la pausa. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, vamos. Gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software. Bien, regresamos de la pausa y comentamos, como pasa en la selección de fútbol, si no hay problemas en el proyecto decimos que es causa de que todos trabajamos bien. Y si fallamos es porque fue culpa del PM. ¿Qué piensas de esto, Herbert? Mira, realmente te podría decir que sí y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque parte de lo que un PM o un administrador de proyectos debe hacer es tener habilidades para poder hacer que todo el equipo funcione de forma ordenada y engranada. O sea, y debes de ganarte la confianza desde tu stakeholder hasta la persona con menor rango dentro de tu equipo. Entonces, si logramos hacer eso, nunca va a haber es culpa del tester o es culpa del desarrollador o es culpa del analista o es culpa del cliente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un proyecto bien entendido y bien definido y vamos a tener una comunicación, que es otro punto muy importante, tener una muy buena comunicación para no caer en este tipo de situaciones, ¿no? Si no se logra cumplir con los objetivos porque el equipo no estaba capacitado o no se administraron de forma adecuada los riesgos, no tienes planes de mitigación y contingencia, el proyecto no va a llegar a buen fin. Y esa es parte de lo que el PM tiene que hacer, y aparte motivar e integrar al equipo. Esa parte última que acabas de mencionar, yo creo que es parte del diferencial que los PMs dan, que es generar una influencia dentro del equipo para mantenerlo motivado, para mantenerlo integrado y que puedan funcionar las piezas de la mejor manera, porque si hay problemas entre el equipo, pues no va a funcionar adecuadamente. ¿Tú qué piensas de esto, Herbert? Es correcto, digo, es parte de las habilidades suaves que le llaman los reclutadores, los soft skills que debe de tener un project manager. O sea, tiene que ser conciliador, tiene que saber escuchar, tiene que ser participativo. No significa yo soy el project manager y yo soy el jefe. O sea, no, yo soy parte del equipo de trabajo. O sea, somos un equipo y vamos a saber comunicarnos, y si no te entiendo lo que me estás diciendo, no tengo por qué hacértelo ver de mala manera. A ver, no nos estamos entendiendo, vamos a ver cómo te puedes expresar o cuál es el problema o situación que está surgiendo entre áreas para ver cómo podemos llegar a una conciliación. Tú sabes que es muy común que las áreas de desarrollo y las áreas de testing siempre generen fricción, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer que se llegue a un buen término. Puse estas dos áreas de ejemplo porque realmente creo que son las que más sabemos que generan más fricción. Sí, porque claro, también entre los mismos
definidores, stakeholders, usuarios y los analistas también. De repente hay momentos en que se entran ahí a unas batallas bastante fuertes, ¿no? Muy bien, muy bien. Herbert, ¿te ha tocado hacer alguna tontería como PM, como Project Manager? Bueno, pues tontería, sí, en alguna ocasión, les digo, probablemente sí me pasé en hacer algunos comentarios, tratando de parafrasear algunas leyes de Murphy en una reunión donde estábamos ya terminando la parte del inicio del proyecto y íbamos a empezar a hacer la planeación, y era un proyecto bastante estresado, era un proyecto muy importante, y al final de la reunión se me ocurrió decir algo así como que pues mejor ya vámonos porque si no tenemos tiempo lo estamos perdiendo aquí. Y obviamente causó un disgusto muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que más que nada me ha tocado, ese ha sido como que el más fuerte. ¿Y en el pasado algún PM te hizo o viste que hizo alguna tontería? Pues mira, por el tipo de estrés que te provocan este tipo de reuniones, o sea, generalmente lo haces te pasa en reuniones. Creo que es por cuestiones de nervios o por cuestiones de estrés. Pues en alguna ocasión alguien empezó a proyectar o a presentar un proyecto que no era para la audiencia que estaba ahí, ¿no? Entonces se dio cuenta, o se le avisó en la primer diapositiva, pero creo que es parte también del mismo estrés y la carrera que llevas por tratar de hacer ver que el proyecto va bien y que tu equipo está trabajando de forma correcta. Muy bien, muy bien. Y lo más chusco que viven los PMs, ¿será ponerse nervioso al estar llevando una junta y hablando con la gente, tratando de influir con ellos y que se pongan nerviosos? ¿Eso será lo más chusco que viven los PMs? Lo más gracioso. Mira, yo creo que es eso, aparte de querer hablar el mismo lenguaje de la empresa en la que estén trabajando. Es decir, si estás en la rama financiera, tratar de quererte aprender conceptos financieros. Si estás en un área, en una empresa de metalúrgica o de transporte, tratar de conocer esos términos y tratar de demostrar que sabes, o sea, que tienes conocimiento. Pero creo que lo más curioso, lo más gracioso es al momento de querer ganar al equipo y querer negociar con ellos, o sea, tener esa habilidad de negociar con astucia y tratar de quitarte la imagen que originalmente tienen del project manager, ¿no? que es el policía, que es el que nos va a estar cuidando. Tratas de acercarte a ellos, tratas de usar sus modismos, su vocabulario, y pues terminas realmente viéndote más gracioso que profesional. Es como el chavorruco en TI. Hazte cuenta, exactamente. Muy bien. Herbert, ¿cuál es la tarea más difícil de un PM, de un Project Manager? Considero que lo más complicado es no simplemente tener el conocimiento para dirigir el proyecto, o sea, no nada más es cuestión de convertirte en un buen gestor de proyectos. Creo que la tarea más difícil es ser un buen gestor de tu equipo de trabajo, la relación humana, porque realmente es la parte más complicada. Y como te decía ahorita, tienes más de un equipo o más de una persona por área que va a estar trabajando contigo y poder hacer que todas convivan entre ellos y que tú puedas convivir con todos y todos contigo, sabiendo que somos humanos y que de repente vamos a estar irritados por alguna situación, las cosas no se están dando, mi máquina no funciona, el project ya no funcionó, ya se me movieron todas las fechas. Entonces creo que la parte más difícil realmente es la parte humana, llevar esa conciliación humana. O sea, en algunos momentos te toca hacerla de psicólogo.
aparte, sí te toca, porque hay situaciones que suceden en la vida de los demás, y así como algún desarrollador se podrá sentir muy mal porque su computadora personal, la de su casa en la que él desarrollaba y hacía sus ideas locas, dejó de funcionar. Bueno, a lo mejor llega otro que dice se me murió mi gato, o hay otros que tienes también que dar un poquito de consuelo por cuestiones familiares que están sucediendo fuera de la oficina. Yeah. Obviamente siempre manteniendo un límite, no puedes pasar cierto límite porque ya se vería como una especie de acoso, ¿no? Claro. Muchas gracias, Herbert. Vamos a conclusiones. ¿Qué podemos concluir de este tema? ¿Cómo podemos concluir con tus recomendaciones para ser un buen project manager y no hacer tonterías? Ok, bueno, creo que primero debemos apegarnos bien a las políticas y procesos de la compañía en la que estemos trabajando. Okay. Debemos ver qué metodología vamos a usar, qué frameworks vamos a estar utilizando, para dar cumplimiento a toda la normatividad, y posteriormente siempre ser muy empático. Tienes que llevarte bien con tu equipo y con el resto de las personas. Creo que si cumplimos con esos dos grandes grupos de situaciones, vamos a llevar siempre un buen proyecto, vamos a saberlo dirigir. Perfecto. Muchas gracias, Herbert. Vámonos a saludos a la gente que nos escucha. Saludos a todas las personas que amablemente nos escuchan. Saludos a Lucero del Bosque de Buenos Aires, Argentina. Saludos a Nadia Carranza de Chiapas, México. Saludos a Fátima de Santiago en Chihuahua, México. Saludos a Israel Delgado de Tlaxcala. Y saludos a todos los alumnos, maestros y directivos de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Y a todo el público que amablemente nos escucha y sigue en Spotify, Anchor y otras plataformas. Dale seguir y síguenos y escucha todos nuestros episodios de Café Talk. Muchas gracias por sus valiosos comentarios, felicitaciones y aportaciones. Herbert, ¿deseas mandar algún saludo? Bueno, sí, primeramente un saludo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, que me encargaré de que escuchen este podcast. Excelente. Y también a mis compañeros de trabajo, que ya ahorita en un momento, unos minutitos más, tendré que convocarlos también a una reunión. Excelente, a seguir con el día a día. Es momento de despedirnos. Gracias, Herbert, por tu valiosa aportación en este podcast. Gracias a ti, Fernando, y realmente espero que lo poco que se ha platicado aquí sea un inicio para todos aquellos que no están laborando en el área de administración, y si tienen esa inquietud, para que puedan empezar a investigar qué es lo que se necesita, y que es una carrera estresante, pero muy bonita. Excelente, muchas gracias. Te reitero la invitación para siguientes podcasts. Cuando tengas tiempo, Herbert, eres un invitado especial con nosotros. Te agradezco mucho. ¿En dónde te pueden encontrar, Herbert, en tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, me encuentran como Herbert Guzmán Escobar. Me pueden encontrar también en Facebook como Herbert Guzmán E. Y en Twitter me encuentran como @HMGuzmán. Perfecto. Herbert se escribe Herbert, ¿verdad? Para que lo identifiquen y lo escriban bien y que te puedan encontrar. Muy bien, pues muchas gracias. También este podcast será transmitido en las plataformas de Anchor, en la plataforma de Spotify y otras redes sociales como YouTube, Hands-On QA, Facebook.com, Hands-On QA, Instagram, Hands-On QA, Twitter, Hands-On_QA y en LinkedIn, Hands-On QA y en la plataforma de TikTok. Gracias, amigos y amigas, por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su amigo Fernando Carrillo. Nos vemos la siguiente semana y hasta pronto. Hasta pronto, Herbert. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.